para poder ver que el Señor tiene el control de todo. Amén. Voy a poner como tema hombres y mujeres con una misión. Preste atención. Hombres y mujeres con una misión. Amén. Le voy a pedir que abra el libro en los Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Hasta el capítulo 11, versículo 30, hasta el versículo 38. Dice así: honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al abrir este capítulo, rápidamente, el corazón del creyente dice, va a hablar de la fe, porque es de la fe. Rápidamente el corazón del creyente es, otra vez, la fe. Pero la fe es indispensable y la fe es súper importante. Dice así el capítulo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Entonces la fe trae obediencia. El que no escucha la fe o no presta atención trae desobediencia. Dice, habiendo recibido a los espías en paz. Y hace una pregunta, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Fíjese bien, alcanzaron promesas. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, oiga bien, por la fe, experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero dice algo, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si yo leo estos versículos con los ojos naturales, si yo leo esta palabra, hubiera leído estos versículos, fíjese bien, cuando no hubiera conocido de Cristo, la reacción de la falta de Dios en mi corazón diría, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué unos hicieron cosas maravillosas, pero otros fueron muertos? ¿Acaso Dios tiene preferidos? ¿Acaso Dios no tenía el poder suficiente? Porque esa es la reacción, acuérdese, que nos dice el impío. Pero entonces, ¿por qué muere tanta gente? ¿Dónde está Dios? Pero estos versículos están hablando de lo que hicieron por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en sí es que Dios hable y la palabra que Él habló, tengamos oído para oírlas, entre a nuestro corazón y de ahí agarrarnos de tal manera que aunque cueste la vida cumplir con esa palabra que Dios nos ha dado, lo vamos a hacer. ¿Sí entendió? Si ve los ojos espirituales y se ve los ojos carnales. El ojo carnal dirá,
lo apedrearon, lo aserraron, lo vituperaron, fue muerto a filo de espada, anduvieron de allá para acá. Pues no, que Dios es dueño de todas las cosas. Esa es la mente carnal, esos son los ojos carnales, ese es el pensamiento carnal. Pero cuando está explicando por la fe, estos hombres y mujeres que anduvieron pasando eso, lo hicieron para agradar a su Señor. O sea, pasaron lo que tuvieron que pasar porque tenían una orden de parte de su Dios. Wow. Hace algunos 2 semanitas atrás, yo estaba viendo de una noticia ahí de la ciudad donde yo soy, y mi sorpresa que voy encontrando el nombre de un amigo de la infancia, y miré la foto de él, desfigurado en grande manera. Yo dije, wow, ¿a poco es él? Lo que es aquí en la parte de su estómago, por el ombligo, un hoyo grande, y todas sus tripas, lo que hay dentro, se lo sacaron. Golpeadísimo, la cara irreconocible. Esta parte, como así era hinchada. Cuando yo vi eso, yo dije, no puedo creer. Todos vamos para allá, pero fue violenta la manera en que le pasó. Todos vamos un día a dormir. Eso es verdad, a morir. Y me pregunté, Dios mío, ¿habrá aceptado él al Señor? O sea, él murió de una manera horrible. Yo sé, ¿qué pasó con él? Él era contador de la delincuencia organizada. Ok, ¿merecía morir? Yo no lo sé. ¿Debía algunas? Yo no lo sé. Pero la pregunta que yo me hice fue, ¿aceptó al Señor antes de morir? ¿La estaba pagando? No lo sé. ¿Se la debía a alguien? No lo sé. Pero la pregunta que pesaba en mi corazón, y te lo digo de verdad, es, ¿habrá aceptado al Señor? Yo dije, tengo que buscar, tengo que indagar si él aceptó o no aceptó al Señor. Y empecé a buscar en YouTube videos. Y empecé a hablarle a mi mamá, ¿qué páginas hay cuando levantan a alguien y lo torturan? Y no lo encontré. Y empecé a buscar en las páginas de que se dan en Victoria, no encontré. Las páginas de Ciudad Mante, no encontré. Yo dije, Dios mío, ¿qué habrá pasado con él? Le hablé a un amigo de Matamoros, de la misma que crecimos juntos. Él está en Matamoros. Le dije, oye, ¿ya viste lo que le pasó a tal persona? Sí, fue horrible, lo torturaron horrible. Le dije, pero ¿qué hay de él? Porque él también ya aceptó al Señor. Y dice, la verdad no tengo idea. Dije, no, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Seguí buscando y seguí buscando hasta que un amigo de él, fíjate cómo es la gracia de Dios, un amigo de él subió una foto donde está él y está un grupo en una célula ahí en Ciudad Mante, en una célula cristiana, y le dice, le pone, mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Hace el martes antepasado estuviste aquí y pude ver en tu rostro un cambio, una alegría, un gozo. Pude ver en tus ojos un brillo, que cuando se hizo el llamado, ¿quién quería recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador? Tuviste la valentía de pararte, levantar tu mano y pasar al frente. Eso me da paz, amigo mío. Eso me da tranquilidad, amigo mío. Eso me hace estar tranquilo porque sé que estás en un lugar mejor. Cuando encontré eso, humanamente, porque lo conocí, sentí tranquilidad. Yo dije, ¿la debía? No lo sé. ¿Era venganza? No lo sé.
que al saber yo cuando alguien que anda metido así, lo que trato es de alejarme para no estar envuelto en estas cosas. Hablamos, texteamos, pero no más de ahí. No me vayan a querer confundir y me vayan a querer golpear un día a mí. Entonces, cuando vemos estos versículos, las 2 semanas anteriores hablamos que por la fe cayeron los muros de Jericó, que Dios les dio instrucciones a Josué para que hiciera ciertos movimientos militares, y era la manera en que Dios iba a actuar para que los muros cayeran. Pero cuando venimos al libro de los Hebreos, encontramos ya no el nombre de Josué, ni la forma en que rodearon los muros, ni la manera en que se pusieron los sacerdotes, el arca del pacto, ninguna de esas cosas, sino que recalca bien claro y dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La fe es lo que nos sostiene a usted y a mí. No es lo que comemos. La comida nos sostiene día con día. La vitamina, la energía, lo que tiene para beneficio del cuerpo. Pero Dios le dijo en Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dice la Biblia que más el justo por la fe vivirá. Entonces, usted y yo somos justos por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿No se lo cree? ¿Cómo así? Usted es hijo e hija de Dios. Ya cambió la cosa. Usted es justo. Usted es santo. Fallamos como cualquier persona, pero su sangre nos vuelve a limpiar, nos vuelve a levantar y seguimos siendo hijos. No dude de eso. Amén. Entonces, más el justo por la fe vivirá. Si hablamos de la fe, wow, es bastantísimo. Empezamos hablando que por la fe cayeron los muros, que por la fe Rahab recibió a los espías y no le pasó nada. O sea, la fe. Supongamos que esta es la fe, nos la da Dios, pero esta fe tiene diferentes objetivos, no solamente uno. Rahab la usó. Yo creo que van a venir y van a entrar a la ciudad, entonces mi parte de hacer y creer lo que he escuchado, voy a tener que guardar a ellos. Ahora Josué dijo, esta es la fe, espérame, por la fe, por la palabra que Dios me ha dado, lo que debo de hacer es que yo agarre al pueblo, lo organice y demos vueltas alrededor. Por la fe que viene por oír la palabra de Dios. O sea, lo que te va a sostener a ti como creyente, lo que me va a sostener a mí como creyente es la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe. Tú y yo vivimos físicamente de maneras distintas, aunque estamos en Marietta, trabajemos en Gwinnett, trabajemos en Cobb, trabajemos donde sea. Tú y yo desempeñamos diferentes roles, pero cuando venimos a la vida espiritual, tenemos que vivir por lo que Dios habla. ¿Sí me está entendiendo? O sea, que yo no le puedo decir, usted tiene que ir a Gwinnett y espérame si a mí me mandaron a Canton. No, usted necesita ir hasta Fairburn, Nashville. Va a decir, no, a mí me mandaron a este lugar. Entonces, humanamente son roles diferentes. Pero cuando venimos a vivir por fe, tenemos una sola dirección. Y es que Dios hable su palabra. ¿Sí me entiende? O sea, todos debemos de caminar como un solo cuerpo por lo que Dios dice. Usted es justo, yo soy justo. Usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Usted es santificado, yo soy santificado. Usted está
al servicio del Señor, yo estoy al servicio del Señor. Entonces, lo hacemos con una sola palabra. Esta palabra da vida. Ayer estaba leyendo esto, lo cual me llamó la atención. Y va un poquito con esta parte. Lo leí de Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Y puso esto: hoy en día, los cristianos en Nigeria están siendo brutalmente asesinados. Y pareciera ser que el resto del mundo está haciendo oídos sordos a sus gritos. Los noticieros no prestan atención. No se publican sus asesinatos, las torturas, los secuestros infligidos a cristianos por los musulmanes. Miles de cristianos han muerto por manos de Boko Haram. Los cristianos están clamando por ayuda por medio de videos y en las redes sociales que ellos suben, rogando a Estados Unidos y a los parlamentarios británicos. Dice, uno de los últimos incidentes fue un pastor y 4 miembros de su familia, el reverendo Adam Burim Yang y 3 de sus hijos, fueron quemados y quemados más allá del reconocimiento. Su esposa Yumai solo tenía 45 años y fue balaceada o baleada y dejada hasta morir en su propia sangre. Si el ser humano ve esto, ¿dónde está el Dios de ellos? Pues no, que Dios es muy poderoso. Ellos, antes de cerrar sus ojos, tengo la plena convicción que debieron haber alabado y glorificado al todopoderoso Dios. O sea, dieron su vida, la dieron hasta el final. Para estar en la misión, para haber desempeñado esta área, este papel, este llamado, para hacer lo que Dios le está pidiendo, Dios le provocó una fe y una convicción y una certeza a esa familia que dijeron, dejo todo por servirte a ti. O sea, la fe hizo que ellos cumplieran su llamado hasta el final. ¿Se me entiende? La fe que viene por el oír la palabra de Dios es la única que nos va a sostener, a mantener caminando en el camino espiritual, en las cosas espirituales, donde no podemos andar por vista, sino por fe. Es la única manera que vamos a poder avanzar y cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Por la fe, si hablamos de Abraham, por la fe, Abraham hizo esto. Por la fe, Moisés hizo esto otro. Por la fe, Josué hizo esto aquello. Pero cuando llegamos a estos versículos encontramos no una contradicción, pero encontramos como, ¿qué pasó? Venían de puras victorias y de repente resulta que fueron apedreados, vituperados, aserrados, muertos a filo de espada. Y entonces empieza la gente como a retraerse un poco y a decir, no, ¿dónde estaba Dios? No, es que por la fe, la obediencia que tuvieron a la palabra de Dios, decidieron darle hasta el fin de su llamamiento. Hay que acordarnos de los olvidados. Hay que acordarnos de los que sufren. Hay que acordarnos de los que lloran. Hay que acordarnos de los perseguidos. Hay que acordarnos de los que están dejando su vida en el campo misionero, pasando hambre, sed, angustia, dolor, pero eso sí, felices de servir a su Señor, felices de arrojar sus coronas a sus pies en adoración, felices de servirles. Hay que acordarnos de lo que hacen ellos. Las misiones.
Yo tengo meses diciéndole a mi esposa, no solamente por la fe, también por lo que Dios te dice, te confirma, te asegura y se va a realizar. Y de mí te acuerdas de esta palabra. Dios va a prosperar tanto a esta iglesia que misioneros van a salir de aquí. Porque se puede enviar misioneros, orar por los misioneros y apoyar a los misioneros. Si se empieza apoyando por los misioneros económicamente, si se ayuda en oración, el Señor va a levantar hombres y mujeres que vayan a la misión. No tengan miedo, no pasa nada. No pasa nada, no sucede nada. Donde se predica de Cristo, donde se habla el mensaje de Él, donde se predica del Hijo de Dios, donde se predica del Cristo crucificado, donde se predica del Cristo resucitado, del Cristo que pronto vuelve, donde se predica del Cristo que está sentado a la diestra del Padre, del Cristo que sana y salva, el Cristo que restaura, el Cristo que limpia y perdona de pecados, el Cristo que levanta, el Cristo que llama, que capacita, que envía, que respalda, el Cristo que santifica. Siempre está ahí el Espíritu Santo. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para tener convicción, el Espíritu de Dios es el que nos la tiene que dar. Entonces, cuando se oye la palabra de Dios predicar, el Espíritu de Dios está a un lado de la persona. Eso es verdad. Eso es así. Eso es cierto. Lo que se está diciendo, eso es así. Y está trayendo convicción, certeza, firmeza, quitando toda duda del corazón de la persona. La fe que viene por oír la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, necesitamos el alimento espiritual. Sin la palabra de Dios es imposible que haya fe. Sin la palabra de Dios es imposible que se logre hacer la obra de Dios. Sin la palabra de Dios es imposible que la persona esté convencida que lo que está haciendo va a dar resultado. Necesita tener la palabra de Dios oída, sembrada en el corazón y saber que lo que Dios le habló, aunque lo que esté alrededor se vea que no va a funcionar, sigue caminando y sabe que lo que Dios habló va a funcionar. Por la fe, ellos, por la fe, por lo que oyeron a Dios hablar, le dieron las vueltas a Jericó. Aunque estuviera cerrada y bien cerrada y pareciera a ojo humano que no pudiera caer de esa manera, lo que hicieron es, por la fe vamos a actuar. Por lo que Dios ha dicho, lo vamos a hacer. Eso es lo que hace ahí la fe. Amén. Han sido atormentados, dice la Biblia. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La fe necesita ser también probada. ¿Está de acuerdo? O sea, la fe necesita ser probada. Voy al principio cuando uno acepta al Señor y después iré conforme van avanzando los años. Cuando uno acepta al Señor, empieza a haber un cambio, ¿verdad que sí?
y entonces empiezan a venir ciertas dificultades. La cuestión es que lo que está viniendo necesita probarse si es verdad que se ha creído o no. Si es verdad que está dispuesto uno a renunciar al pasado o no. O sea, la prueba no es para avergonzar. La prueba es para que podamos ver que lo que hemos recibido es verdad. Aquí ninguno ha estado en prueba por lo que veo. O sea, la prueba, la fe tiene que ser probada. Déjelo pongo de esta manera más claro. Lo que tú has oído acerca de Jesús, que Él está contigo, que Él nunca te dejará y nunca te desamparará, se prueba cuando todos se van. Y ahí es donde uno dice, me he quedado solo. Ahí es donde uno tiene que decir, tú estás conmigo, tú me dijiste en tu palabra que nunca me dejarías y que nunca me desampararías. La fe necesita ser probada en el pasar de los años en el ministerio. Acuérdese bien, Josué fue el que oyó y él a toda costa tiene que hacer lo que él oyó. Si lo vemos con ojos naturales, estos hombres y mujeres que fueron muertos, apedreados, ofendidos, arrastrados, puestos en cárceles, si ellos se ponen a ponerle atención a la crítica, al consejo de los demás, van a dudar. O sea, ellos tuvieron una plena convicción que lo que Dios les habló, lo tengo que hacer. Pareces loco. Yo que iba a ir allá. Se necesita esa fe para poder hacer lo que parece una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Para el ojo carnal es una locura. Para los creyentes y nacidos de nuevo, sabemos que es poder de Dios. En la dificultad, en el momento más difícil y que se ve que no hay salida, ahí se manifiesta el poder de Dios. Eso lo hemos visto. Entonces, fueron atormentados. Fíjese bien, ¿qué pasaron por causa de la fe? Atormentados es causar molestia física o moral. Mientras los golpean, mientras los encierran, mientras les hacen castigo, vituperios. Se fueron criticados, censurados, reprendidos duramente, azotes, golpeados repetidamente, voluntariamente a algo. Es golpear repetidamente o voluntariamente a algo o a alguien. Calamidades, desgracias, prisiones. Es el establecimiento donde están privados de la libertad. Estaban predicando la verdad y los encerraron. Estaban predicando libertad y los encerraron. O sea, pagaron un precio por la fe, por querer obedecer a Dios. Pagaron un precio grande por tener una convicción firme, fuera de dudas, por creerle a Dios. Eso fue lo que hicieron esos hombres y mujeres que tenían una misión en especial. Pagar un precio. Pagar un precio. Nosotros tenemos muchísima libertad en este país. Y a veces el precio más alto que hay que pagar es el chisme o lo que dice el vecino o la vecina. Pero algo así tan grande, si nuestra fe fuera probada de esa manera, que el Señor encuentre fe en nosotros y que no la encuentre reprobada. O sea, la fe aquí, vamos a decirlo aquí, la fe es que Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, aquí donde no hay problemas en Estados Unidos es,
perdona la ofensa. Está siendo probado. Tú me obedeces a mí. Yo te dije que lo ames, que lo perdones. Es más, restáuralo. Y si te pide la capa, pues dale algo más. Si te dice que vaya una mía, pues ve una extra. O sea, te estoy probando tu fe en cosas tranquilitas. Pero a estos hombres y mujeres fueron probados su fe a filo de espada. Si uno oye a Dios hablar y te llega la convicción, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si uno se mete esa palabra en el corazón y dice, la abrazo con todo lo que soy, está uno dispuesto a dar la vida, se va a comprobar en el caminar del creyente día con día. O sea que ellos tuvieron que renunciar a muchas cosas por haber oído a Dios hablar. Ellos pagaron un precio muy alto solamente por haber obedecido a Dios de lo que les dijo que hicieran. Hoy en día no hay nombres, y no me quiero remontar a quienes hablaba o de qué profetas o qué personaje en el Antiguo Testamento, pero hoy en día alrededor del mundo, aunque el mundo piense, ¿dónde está el Dios de esos cristianos? Ellos están muriendo por la fe, por agradar a su Dios. Ellos están dejando su vida en el campo misionero por agradar a Dios. Ellos están cantando, adorando a Dios en sus últimos alientos de vida por agradar a Dios. Lo que están haciendo es, lo que tú me hablaste y me dijiste que hiciera, lo voy a cuidar de hacer hasta el final de mi vida. Wow. Oír a Dios hablar y dar una palabra, de primero se abraza. Y en el caminar de los años se corre el peligro que se empiece a soltar. Hay gente que ya debe de estar predicando. Hay gente que ya debe de estar enseñando. Hay gente de verdad que ya debe de estar trabajando en la obra del Señor. Pero se ha soltado de lo que Dios le dijo, esto haré contigo. Para esto te llamé. Para esto te compré. Para esto te traje de tu país. Es como, eso es una realidad. A mí me tocó con un hermano y él lo testificó. No, cuando yo estaba, el hermano es de Guatemala. Y él dijo, cuando estábamos allá, no hombre, nos íbamos a la montaña, nos íbamos al bosque, nos íbamos afuera del pueblo y nos poníamos a orar y a ayunar. Y él dijo, y dice que una vez estando aquí, dijo, y ahora entonces, ¿por qué ya no lo hago? Allá hablaba en lenguas, pero ahora aquí ya, ¿por qué ya no lo hago? Allá buscaba a Dios, pero ahora sí, ¿por qué ya no lo hago? Y él reconoció y lo dijo de esta manera, porque he dejado de atender el llamado de Dios.